¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos una jornada más a este Rincón del Veteranos que hacemos cada semana aquí desde el Club Veteranos Baloncesto de Torrelavega y seguimos pues trayendo amigos, invitados, gente del baloncesto de Cantabria y hoy, bueno, pues tenemos el gusto de poder presentar a uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia de Cantabria, buen amigo, compañero del club y que es un placer tenerle con nosotros. Por ahí anda ya Ricardo González. Richie, muy buenas. Hola, buenas. Y antes de nada, saludar a Manu Gómez, que hoy va a estar aquí solito. Nos ha abandonado Pemay por cuestiones laborales, Manu, pero vamos a intentar sacar esto tuyo adelante, ¿no? Bueno, pues sí, poco a poco, porque Pemay hacía el programa prácticamente él solo, pero tendremos que hablar más tú y yo. Bueno, a ti, Manu, lo de hablar no se te da mal, ¿eh? Y No. Gerard es un profesional hablante. Eso es. Pero vamos a echar de menos esa palabrería fácil que tiene Pemay en cada uno de los capítulos que hemos hecho de este Rincón del Veterano. Bueno, Richie, muchos años como jugador es como te conoce la gente, muchos años ligado al Caja Cantabria, al SAP Cantabria Baloncesto, luego Breogán de Lugo. Y ahora también ligado al baloncesto como representante o digamos, trabajando para una agencia de representación. Luego hablaremos de todo eso, un poco de tu carrera profesional como jugador, tu labor ahora como ojeador, como representante, pero como hacemos con todos los invitados, lo mejor es empezar por el principio, ¿no? Yo recuerdo a aquel Ricardo González que llegó de Cieza con 12 o 13 añitos a jugar a Torrelavega, un tierno chavalín. Supongo que empezaría todo allí en los corrales de Buelna, ¿no? En tu entorno, no sé si en el colegio. Cuéntanos cómo te entró a ti el gusanillo del baloncesto. Bueno, obvio que en Cieza a día de hoy todavía no hay una canasta. ¿Todavía no han puesto ninguna? No, hay una que teníamos cuando yo era muy pequeño, cuando tenía esos 10 o 12 años, al lado de la bolera, y creo que todavía está. Se la enseñé a mis hijos hace un par de años. Y sí, yo empecé tarde, empecé en quinto de GB cuando fui a estudiar a Los Corrales, al Colegio Jesús María Pereda. Había un profesor de educación física que era quien llevaba el baloncesto en Los Corrales junto a Cifi, que era Juan García, y él organizaba pues torneos en los recreos en los que jugábamos a fútbol, baloncesto, y él era el entrenador del equipo de baloncesto del colegio, y ahí empecé a jugar hasta creo que los 15 años, cadete de segundo año, en el que ya pues me vine a jugar a Torrelavega. ¿Fue Álvaro el que te captó? Yo recuerdo a Álvaro en aquellos entrenamientos personalizados contigo. Tú eres del año 75, Manu y yo somos un poquito más mayores del 72. Y yo recuerdo algún entrenamiento un poco individualizado que hacías allí en el viejo pabellón del Instituto del Besaya. Es un poco la primera imagen que tengo yo tuya. ¿Fue Álvaro el que te captó para venirte a Torrelavega? Bueno, Álvaro sí es quien me ve primero jugar, porque yo siendo cadete, jugaba contra vosotros que erais, creo que junior. Y Álvaro es quien, junto a Nacho Cobo, me reclutan para venir a jugar al equipo junior y cadete. No me acuerdo ahora mismo. Sí, ese año jugamos contra vosotros en Corrales y nosotros íbamos pues con Cosío, con Munarriz, con Manuel Ángel Álvarez, gente para aquellos años que era gente enorme, muy fuerte y muy dura. Y fuimos a jugar a Corrales, que siempre les ganábamos fácil, y apareció el Richie. Dije, mira qué crío, qué gordo. Pues no sé qué la picha un lío, nos debió meter como 75 puntos o algo así. Bueno, iba Cosío y con movimientos muy, muy básicos, porque era cuando empezabas, eras un niño, y teníamos 3 años más. Y recuerdo que nos hiciste la picha un lío y nos dejaste a todos asustados. Decíamos, pero ¿cómo se puede mover estando tan gordo y siendo tan grande? Y hacías movimientos que ningún pívot nuestro hacía, ni había hecho, ni hicieron después. ¿Te refieres a que verano yo creo que es cuando ya estaba fuerte para venir. No, yo estaba gordo. Que estaba fuerte? Bueno, estaba fuerte. ¿Has dicho gordo? Estaba gordo. Has dicho gordo. No estoy tan gordo. No quería como ofender, Manu quería decir ahora. gordísimo. Gordito. Gordito. No, y te movías, vamos. Ahí en mi carrera, hoy recuerdo
hitos, ¿no? Recuerdo hitos que ocurren en la carrera de un deportista. Y en mi carrera, y personas, ¿no? En mi carrera hay 3 personas del mundo del baloncesto. Uno, obvio, es Juan, el profesor de educación física, Juan García, quien me inculca, bueno, pues cogerte una bici desde Cieza, con un balón en la mochila, te bajabas a los corrales, volvías, se te hacía de noche. Ni os imagináis la historia. Ahora se la cuento a mi hija o a mi hijo cuando vamos a Cieza a ver a mi madre y me miran como diciendo, tú estabas loco, ¿no? Era una bici, recuerdo la bici. Nos buscábamos toda la vida para hacer esas cosas, correcto, ¿verdad? Correcto, ¿no? Y después... ¿No bajabas en tren también luego hasta Torrelavega? Mira, yo... ahora, déjame, te explico ahora. Luego está Álvaro, que he hecho más horas que nadie en mí, y Nacho Cobo. Y recuerdo las conversaciones con Álvaro eran monólogos, ¿no? Solo había una dirección. Había un comunicador y un escuchante, que era yo, ¿no? Y no podía ni hablar. Nacho, recuerdo un año en el que mi contrato con el equipo solo era válido si llegaba a pretemporada, a la pretemporada de la primera temporada de Liga, no, de ascenso en Leboro, en el que me dijo que si quería jugar tenía que adelgazar. Bueno, en un mes y medio perdí 15 kilos. Solo hacía entrenar, comer bien y descansar, no hacía otra cosa. Y la otra, bueno, recuerdo que mi relación, obvio, mi carácter siempre ha sido totalmente indomable y contra Álvaro las tenía, yo decía, este tío de qué cojones va. Y con Nacho era una guerra. Con Nacho yo le temía, pero a la vez le decía, este no puede conmigo, ¿no? Y siempre había una persona que era la cuarta persona más importante en mi carrera, que era mi madre, ¿no? Yo recuerdo que llegaba a casa después de una bronca de Álvaro y yo llegaba a casa, cogía la mochila y le decía a mi madre, yo no vuelvo, que yo no vuelvo. Y mi madre siempre me decía, bueno, será por algo, no te lo hará para fastidiarte, ¿no? Y con Nacho me pasaba un poco lo mismo. Entonces son estas 4 personas a las que yo le tengo que agradecer mucho, 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 mucho cómo después ha sido ya no mi carrera profesional, sino que es mi vida, ¿no? Porque que alguien de Ciézana, que no hay de un pueblo tan pequeño en el que no hay una canasta, hoy se dedique al baloncesto, pues puedo decir que soy una de las personas a las que el deporte les ha cambiado la vida. Mira, luego te voy a contar yo una anécdota en relación con Álvaro para que veas que esa percepción que tenías tú era la que teníamos algunos desde fuera también, un poco ese mentor y ese trabajo individualizado, ¿no? Pero antes de nada hablabas de los corrales y hablaba Manu de ese partido. Yo no recuerdo ese partido, sinceramente, pero tengo muchas anécdotas jugando en corrales. Era una pista durísima. O sea, yo recuerdo a Vela, por ejemplo, de nuestra generación, que era un jugador durísimo en el campo, pero era un tío excepcional fuera. Bajísimo, el pájaro que le llamabais en aquella, un chico rubio, un alero, que aquel sí que recuerdo un partido que nos metió 50 o 60 puntos, era imparable. Y luego un ambiente... Jugaba silbando. Sí, a veces jugaba silbando. Un ambiente... Sí, se lo pasaba genial. Eran simples hermanos. Sí, sí, un ambiente muy guerrillero en aquella plaza donde se jugaba con el público. Es decir, era un sitio donde se vivía con mucha intensidad el deporte y el baloncesto. Jugábamos en el Colegio de La Salle, en el que el patio está con una pequeña pendiente. Sí, entonces, la primera parte siempre la jugábamos hacia arriba y la segunda hacia abajo. Me acuerdo de eso. Esa era buenísima. Y costaba meter en la de arriba, costaba muchísimo meterla. Sí. Y el aro eran de aquellos tableros de madera con los aros duros, que aquello era imposible. Pero bueno, es un lugar en el que, bueno, cuando yo echo la vista atrás y he jugado unos Juegos Olímpicos del Mediterráneo con la selección española, he jugado, bueno, pues en Lugo ante mucha gente.
yo siempre he tenido una identificación con el de dónde vengo, ¿no? Y siempre me he sentido orgulloso, no sé si es orgulloso, la palabra es, me he sentido muy contento de dónde eran mis raíces y hasta dónde he llegado. Siempre he intentado en silencio, pero allá donde me preguntaban, siempre decía de dónde venía, ¿no? Y para mí, pues obvio, empezar a jugar en Los Corrales y luego pasar a Torrelavega siempre ha sido un sello muy grande en la carrera que he desarrollado después. No, te decía lo de Álvaro, porque yo recuerdo aquellos entrenamientos con Álvaro, daba igual en la categoría que estuvieses, te tocaba doblar. Si eras juvenil, doblabas con el junior, si eras junior, doblabas con el senior, si eras cadete, doblabas con el juvenil. Eran entrenamientos que no se acababan nunca. Y yo recuerdo estar entrenando nosotros y Álvaro hacer durante meses y años, hacer ese trabajo individualizado contigo. Es decir, Álvaro entrenaba por un lado a sus equipos, pero en tu caso concreto tengo la imagen, tengo el recuerdo de entrenamientos individualizados, de técnica individual, de movimientos, porque él ya en aquel momento, tú eres un jugador grande, pero bueno, como muchos que puede haber, pero él sin embargo ya tenía en la cabeza el potencial de jugador que podía llegar a ser profesional. Y me gusta que lo haya recordado porque veo que la parte dura la recuerdas, pero también reconoces que esa labor se hizo en aquel momento y que Álvaro fue un poco el que se centró en ese trabajo individualizado contigo. Mira, Álvaro conmigo hizo esfuerzos muy grandes y a nivel personal se lo estaré agradecido y siempre se lo he agradecido en privado y se lo agradezco siempre en público, ¿no? Álvaro, yo no entendía por qué yo metía 30 puntos y cogía 20 rebotes en un partido de tercera división. Llegábamos al vestuario y saludaba a todos, muy bien, tal, muy bien, y a mí ni me daba la mano. A mí solo tenía una conversación en todo el año respecto al baloncesto. Era al final de temporada, me acuerdo que al final de temporada él me decía, ¿dónde estás? Me llamaba, ¿dónde estás? En casa. Antes no había móviles, obvio. Vale, mañana en Corrales bajas en bici y tomamos una Coca-Cola. Yo llegaba a Corrales, me invitaba a una Coca-Cola, no me daba tiempo ni a tomar una Coca-Cola. Me decía, bueno, esta temporada hemos mejorado un poquito, pero esto no es suficiente. ¿Ahora qué vas a hacer? Digo, no, pues voy a ayudar en casa, tenemos el trabajo de casa, de meter la hierba, tal, no sé qué. Vale, ¿cuándo acabas? No, yo creo que este año acabaré sobre el 3 o 4 de agosto. Vale, a partir del 4 de agosto te tienes que empezar a buscar la vida para bajar al Instituto de Saya, pero no al pabellón, a una pista que había al lado, que era una pista roja, que no, si te salías, te caías con bordillo. Con un bordillo. Pues ahí todo, un calor ahí, tío, y el pan. Y luego recuerdo otra, un día vino con una revista Gigantes, en el que venía la foto de Holmes, un jugador que jugaba en Caja Bilbao, sí. y que estaba haciendo un movimiento en el poste bajo en el que botaba por debajo de las rodillas. Entonces era una finta y botaba por las rodillas. Entonces me puso en esa canasta, me puso la foto contra la pared, me dijo, quiero que hagas esto todo el rato. Y todo el rato. Y bueno, Álvaro, mi hermana me bajaba siempre a entrenar en coche y yo entrenaba con mi equipo y luego llegaba Álvaro y entrenábamos con él, ¿no? Y yo me escapaba, intentaba escaparme por ahí, por aquellos vestuarios del Besaya y me decía, tú tienes que quedarte. Y yo le decía, no, si a doblar. Y yo decía, no, si mi hermana está ahí esperando. Me dice, no, ya he hablado yo con tu hermana. Y él me subía a Cieza muchos días. O sea, cuando yo hablo de Álvaro, y entiendo que siempre Álvaro es una persona que genera, bueno, pues todo, mucho cariño o mucho, no odio, pero mucho desacuerdo. Cierto rechazo, sí. Sí, yo para mí... El don de la empatía no le tiene. No le tiene, no. El don de la empatía no. Y eso le ha causado problemas porque siempre ha actuado de buena fe él y ha hecho las cosas sin ninguna malicia. Álvaro es de las... Exacto, bueno, sus emociones le cuesta mucho más expresarlas. Pero y recuerdo otra conversación con él
en la que él sabía que ya el club me iba a hacer una oferta para ser profesional y me dijo, bueno, a partir de aquí dejas de estar protegido. Te dijo, ahora viene Nacho Vas tú Cobo, ya solo, verás. No, ahora viene Nacho Cobo y vas a ir al equipo con un tal Manu Gómez, ¿vale? Sí, ya Me dijo, ten cuidado a quién te juntas. Sí. Hizo bien, hizo bien. Os prometo Era que un buen padre. Buen puedo consejo. prometer que me dijo, ten cuidado a quién te juntas. Buen Sí. Mira, consejo. Álvaro tenía un carácter complicado. Yo es verdad que estuve 2 años con él. Los que estuvisteis más años, quizás el desgaste fue mayor, pero yo tengo un gran recuerdo de él como entrenador y su método, su exigencia, creo que, bueno, al final nos ayudaba a mejorar y a conseguir títulos. Pero bueno, llevamos 15 minutos, tenemos media hora, así que Perfecto. vamos a seguir avanzando. Pero estábamos hablando de un poco la preparación. ¿Cuándo te das cuenta realmente de que ese sueño que uno tiene de niño y todo ese trabajo va a tener resultados y que realmente puedes llegar a ser profesional y dar el salto a la élite del baloncesto? ¿En qué momento es ese en el que se produce ese chispazo? Bueno, yo creo que hay un momento, mira, para mi padre, que el pobre en paz descanse, jugar al baloncesto era un juego. No. Claro. Él me decía, no, tú vas a jugar. Haz algo importante, ¿no? Tú vas a jugar. Cuando vengas a casa hay que hacer el ganado y hay que hacer las cosas y en verano hay que currar. Bueno, yo creo que cuando hay el ascenso, yo me convertí en profesional cuando me fui de Torrelavega, porque hasta ese momento al final no dejas de ser el jugador de casa, ¿no? Sí. Y cuando estás, y siempre estás protegido, en la prensa no te van a meter caña, siempre tienes un lugar en el roster del equipo. Entonces estas situaciones, cuando sales fuera, hostia, ahí soy profesional. Ahí eres un fichaje. Ahí estoy Claro. desprotegido. Ahí estoy desprotegido. Yo cuando fui a Lugo, hubo una carta en el periódico, antes hacía cartas al director, de que yo era el enemigo público número 1 del Breogán de Lugo, porque habíamos jugado el ascenso Claro. aquel Claro. y claro, yo era un poco animalito. Yo era un Richie, poco... tú te diste cuenta de que ibas a ser profesional ese día, pero nosotros nos dimos cuenta, yo por lo menos, un entrenamiento, un año, no sé si fue el año de Hussein o bueno, un año de esos de los de primera división, no sé si de primera división A o B, lo que sea, que el equipo no iba bien y cambiaron varios veteranos. Y tú eras todavía junior o bueno, tendrías 19, 18 años y entrenabas con nosotros. Y Nacho Cobo fichó a un tal James Abrilla, un tío de 2'7", mazao, que no era ni medio normal, un troncho, Sí. y vino a entrenar. Y vino el hombre a entrenar, yo no sé si venía con el jet lag o qué, pero el Richie le hizo la picha a un lío, o sea, ni le veía venir, o sea, ni le veía venir. Y Nacho Cobo, yo me enteré años después, que Nacho Cobo preguntó, ¿qué tal el nuevo fichaje? Y le dijeron, Richie le ha hundido, o sea, solo le ha faltado echarse a llorar. Y dice, ¿pero cómo va a ser? Luego Y es ahí nos americano. dimos cuenta a todos de que Richie, o sea, Richie no tenía ficha en el primer equipo todavía, pero ahí nos dimos cuenta todos de que este es un animal de bellota, pero de bellota. Ese año los únicos 3 partidos que ganó el equipo, creo que eran 3 o 4 partidos en todo el año. Ganamos contra Gran Canaria, no sé si te acuerdas, que estaban todos los veteranos, Evaristo Blázquez lesionado. Yo ese año hice la pretemporada con vosotros y recuerdo que Manu en el Patatal iba el último. Con Evaristo Blázquez iban los últimos. Estaría lesionado. Y Respuela el primero seguro, tirando no, Respuela doblaba todo. Respuela iba también el último, pero de repente había un momento en el que se ponía a correr y nos doblaba a todos. Excelente. Pues mira, esa anécdota que dices tú, Manu, eso era primera categoría, primera B en aquel momento. Esa anécdota se repitió luego muchos años después, y Richie se acordará, en ACB el Caja está en un momento delicado y se ficha un americano también blanco que venía de la NBA, que cuando todo lo que venía de la NBA parecía que era una estrella, que era Kate Tower. ¿Te acuerdas, Richie? Que el pobre también era un americano blanco que había jugado con Shaquille O'Neal en Orlando Magic y llegó al primer entrenamiento
y yo también recuerdo aquel entrenamiento, no sé si Richie lo tiene en la memoria, que Richie lo destrozó. Recuerdo, No, claro, todo sabes, un americano blanco, va a ser, Sí, viene enorme, el suplente era. de Shaquille O'Neal, y recuerdo que jugando un 1 para 1, le empezó por la derecha, por la izquierda, me tiro para atrás, le meto un triple, le amago, me voy por adentro, le meto una bandeja. Bueno, le metió 35, el pobre hombre, es verdad que venía, lo destrozaste. Yo no sé si no. Con era él, un poco un momento de decir, aquí estoy yo, ¿no? Bueno, yo siempre entrenando, hacíamos esa temporada, yo hacía un juego con Mark Jackson, que Sí. era que no nos íbamos del pabellón, jugábamos, había que meter 5 canastas en el poste bajo, 5 canastas en el otro poste bajo, y no había normas. Y decíamos que era porque así metíamos luego en los partidos canastas con falta. Y Claro. era porque éramos dos luchas libres, 2 garrulos, y nos poníamos ahí que lo que nos divertíamos, y Kino nos prohibía porque estábamos en riesgo de lesión. Y Kate Tower se puso a jugar con nosotros un día. Se fue del entrenamiento. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero Sí, no, lo que puedo decir es que era una bellísima persona, además una persona con una educación exquisita de Notre Dame, una persona increíble, pero no tenía la... Bueno, la mala había jugado en la NBA porque en la NBA pues, muchas veces se fichan jugadores de esa tipología para... En aquellos años 2'10", blanco, claro. Correcto, así es. Pero has hablado de Mark. Mark te marcó un poco también en esa época, ¿no? Aquí sí, después también. Vino... ¿Quién? Después más. Después más, pero bueno, sí. Sí. No, con Mark Jackson entrenábamos mucho y hacíamos barbaridades. O sea, hacíamos... A mí hay 2 jugadores a nivel de entrenamiento que me marcan, que es Mark Jackson entrenando en el juego interior, y luego en Lugo me marca Nikola Loncar, sí, con el que yo hacía una rutina que era salvaje. O sea, metíamos en 40 minutos menos, en 30 minutos metíamos 120 canastas cada uno, pero con una rutina de entrenamiento que era una barbaridad. Bueno, o sea, metería el 100 y tú 20. Bueno, porque este enchufaba que no era normal, ¿eh? Sí, sí. Todo el rato estábamos apostando cada entrenamiento. Era apostar, bueno, era apostar. El que perdía, pues pagaba la comida. O lo que sea. Sí, no, la comida y tal. Y era una barbaridad. Y esos son los jugadores que a mí me marcaron a nivel de entrenamiento, y el triple, yo por ejemplo el tiro exterior lo mejoré con Loncar haciendo barbaridades. Y con Mark Jackson eran repeticiones. Mark Jackson consiguió la llave del pabellón del Vicente Trueba y íbamos los domingos a las 4 de la tarde a entrenar. Y hacíamos barbaridades. Y escúchame, y un poco también recuerdo a Joaquín Ruiz Lorente como un poco mentor tuyo en aquella época cuando tú llegas al ACB, alguien joven, y él te enseña un poco el camino para ser profesional. Sí, sobre todo hay un año en el que yo juego muy bien. Fue mi mejor año en ACB, en el que además, bueno, pues era un año en el que ya eran los Lobos. Fue mi último año ahí, aquí. Sí. Y Joaquín, bueno, él era un hombre con mucha experiencia, había sido un jugador que había estado en muchos equipos y el equipo estaba en una zona mal y yo venía jugando, entonces, bueno, pues el ansia, yo quería la pelota y dámela a Joaquín, y él, bueno, él era un jugador, un base que siempre tenía controladas las situaciones del campo, ¿no? Luego de ahí salió una amistad que hoy perdura y que seguimos hablando todas las semanas, 3 o 4 veces, y bueno, es así. Y coincidisteis, creo que en Lugo, hablabas de tu llegada a Breogán, que al principio, por lo que cuentas, fue un poco hostil, pero sin embargo luego te ganaste el cariño de la gente, llegaste a ser capitán. Yo recuerdo que cada vez que salías a la cancha se caía el pabellón y casi, una foto, no sé si decirlo, en el pabellón hay una foto suya. Claro. En el pabellón, el otro día Alex Abrines, que fuera... Era como tu casa, aquello ya. Bueno, sí, es donde nació mi hija, donde
yo al final jugué 6 años y sí, la verdad que la gente de Lugo y la gente de Torrelavega vive el baloncesto de una forma muy similar, ¿no? Entonces, ellos solo quieren que... Era muy fácil, sinceramente. O sea, era una situación de si tú te tiras a por un balón ya los tienes ganados. Sí. Y eso es lo más fácil, ¿no? Lo difícil es ser Charlie Bell, que metía 45 todos los días. Sí. O Nikola Loncar, que ganaba partidos, ¿no? ¿Cuál Lo es que el yo mejor hacía americano con el que has jugado, Richie? Aparte de Mark Jackson, por supuesto. pues para mí Charlie Bell. Sí. Bueno, Charlie Bell luego llegó a ser jugador importante en la NBA, después de pasar por Lugo. Charlie Bell fue de Lugo, fue a los Milwaukee Bucks, firmó muy buen contrato, me lo encuentro de vez en cuando por Estados Unidos. Bueno, era un tío con una magia en las manos que era increíble. Él llegaba, mientras que tú te tienes que preparar no sé qué, no sé cuál, bueno, él llegaba, se quitaba los pantalones, cogía el balón, se ponía a meter y ya está. Yo recuerdo un partido contra Valencia que jugaba Rakosevic y yo creo que el partido, no sé si quedamos 82-79, pues ellos metieron 45 cada uno y entre todos los demás, pues yo jugué 20 y tantos minutos y yo me descojonaba, decía, bueno, pues la paso bien y pongo unos bloqueos. Era un espectáculo, o sea, yo decía, joder, he asistido en primera fila a algo impresionante, ¿no? Oye, Claro, Richie, y por otra parte, en los 3 o 4 capítulos que llevamos nunca preguntamos por la vida personal de nadie porque no nos interesa, por supuesto. Pero es que en tu caso sí, porque te sigues dedicando al baloncesto. Igual la gente no lo sabe, que es el representante de jugadores y de los gallos. Entonces, de los gallos del nivel que de Mirotic, Abrines, gente en el Madrid, bueno, muchos jugadores. De los que tienes, joder, que no tengan un supercontrato, que todos sabemos quiénes son. ¿Alguno que nos puedas adelantar que vaya para figura o no? Ahora mismo, de los más jóvenes, pues para mí hay un jugador italiano que es Leonardo Queque, que va a ser creo que va a tener mucho impacto y tiene un potencial NBA. Sí. Davide Casarín en Italia creo que también puede ser un potencial Euroliga, pero bueno, no lo sé, hay que hacer un recorrido. Alucinamos con que representes a Jaskevicius, tío, o a Mirotic. O sea, es que dices, pero ¿qué coño es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Es una cosa... Bueno, ya sabemos que eres muy discreto y que no te gusta y que... Pero es que es una cosa alucinante, tío. Que alguien de Cieza, salido de Torrelavega... Bueno, por eso te digo que... Pero por eso yo le doy valor a lo que esas personas que... es el valor que yo le doy o el agradecimiento que yo le doy a esas personas de las que hemos hablado, Nacho, o mi madre, o Juan. Bueno, aquí en Cantabria se hizo, estuvo mucho tiempo entrenando un número 7 del draft de la NBA. Entrenábamos en Liencres y currábamos y currábamos. Pero todo eso viene porque me inculcaron un amor por el baloncesto estas personas, ¿no? Y hoy, bueno, pues lo único que tengo la suerte, yo siempre es de acompañar a estos jugadores y ayudarles a que ellos desarrollen el mayor potencial que ellos pueden desarrollar. Las personas que representamos en la empresa, bueno, yo llevo más la parte de scouting y de desarrollo de desarrollo de jugador y un poco la estrategia compartida con Igor, la estrategia contractual, ¿no? Pero la negociación la lleva más Igor y yo llevo más el scouting, la detección de talento, pues lo llevo yo en la empresa, somos 2 socios y bueno, pues estamos ahí. Es lo que hay. Es lo que hay. Yo siempre digo una cosa, digo, mira, he estado en 4 ceremonias del draft de la NBA.
la primera vez... Brutal, o sea, es que es brutal, es que es una barbaridad, es que para mí... es exagerado. Y ha habido algún momento, Manu, Gerard, que os puedo decir que he sentido vértigo. Normal. ¿Qué haces ahí, no? No, ¿qué pinto yo aquí? ¿Qué haces ahí? Eso es la ¿qué pinto- élite de la élite de la élite de la élite. O sea, ¿Qué La pinto yo? megaélite, o sea, la ¿Qué ceremonia pinto del yo, drag. qué pinto yo acompañando a un jugador a hacer un workout con Michael Jordan? Sí, Ya. es brutal, es brutal. Y te quedas un poco como, hostia, tócame, porque... y tú tienes que mantener ahí, o imagínate, preparar con Juancho Hernán Gómez el workout final para 30 franquicias de la NBA. Y tú eres el responsable de diseñar el entrenamiento en el que tienes que mostrar todo el potencial del jugador. Hostia, pues hay un momento en que no te digo que dormí muchas noches ligeramente, ¿no? No, claro, da miedo, es que da miedo. Pero Oye, bueno, Michi, es que hemos cumplido 31 minutos. Perfecto. La plataforma esta de Zoom nos va a cortar y, sinceramente, hoy es el típico día en el que yo personalmente me he quedado con ganas de seguir hablando contigo, ¿no? Y un poco más toda esa parte ya como representante, lo que hay detrás, el seguimiento de jugadores jóvenes, NBA, tu experiencia con los internacionales. Así que, ¿te parece que hagamos un capítulo 2 cuando saquemos otro ratito y hablamos de esa otra parte? Porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero y yo creo que merece la pena tener un capítulo 2 contigo y seguir hablando otro rato y a ver si se incorpora Pemay. Pues ¿Te parece bien? Vale, fenomenal, cuando queráis. Y porque hoy, de verdad, nos hemos quedado sin tiempo, Manu. Ya íbamos para 30 minutos y vamos casi 32. Y yo creo que... Vamos a hacer las entrevistas cada vez más cortas, pero es que cada vez se nos van más largas. Sí, es verdad. Pero merece la pena volver a retomar esta conversación y hablar de toda esa segunda parte de tu vida profesional que parece apasionante. Es más larga que la primera. Por eso digo. Y que tiene pinta de ser apasionante. Y lo que te queda, guapo. Bueno, espero que no. Ha sido un placer hablar contigo y quedamos pendientes para otra charla. ¿Te parece? Muy bien, chicos. Un placer. Pues un placer y un placer para nosotros. Gracias, Manu. Venga. Nos seguimos viendo por las pistas todos. Hasta luego. Peínate el flequillo, Manu. ¿Me ve calvo? No.